Buen día, gente, estamos en el video 418 de la lista de reproducciones llanura terrestre y ahora voy a hablar sobre las densidades sobre este mundo que conocemos. Todos somos capaces de entender, ¿sí?, la diferencia de densidad de diferentes fluidos, ¿sí?, donde hay objetos que contienen la misma densidad que el fluido que la contiene, por lo cual se queda en medio de ese fluido. Y hay otros que flotan, están más de un lado que del otro. En este mundo tenemos lo mismo, ¿sí? Empecemos por acá. Nosotros tenemos la tabla periódica, ¿sí?, donde el oganes son el elemento 118, el último de la tabla periódica antes de lo inventado por el hombre, y tenemos el hidrógeno como uno. El promedio es el neodimio, que estaría en el lugar 50, que tiene una densidad de 7700 kilogramos por cada metro cúbico. Es decir, que en un cuadrado de un metro por un metro por un metro, ¿sí?, un metro cúbico, vos tendría un neodimio puro y pesaría 7007 kilogramos. Bien, en la densidad de la Tierra a la altura del nivel del mar, tenemos una densidad de 955, que son todos los elementos como nosotros, que por lo general terminamos flotando. Esta es la Tierra circular, ¿sí?, la llanura terrestre, ¿sí? Y por debajo tenemos el agua, ¿sí?, que un metro cúbico de agua son 1000 kilos. Todo esto, estas unidades, están en la densidad de kilogramos por metro cúbico. Obviamente, tenés que entender que he hecho una lista de conversión y demás porque está muy complicado. Bien, en este orden, ¿sí?, tenemos los líquidos. Acá tenemos la parte gaseosa y acá la parte sólida, siendo el osmio el elemento más pesado que existe en este mundo, ¿sí?, que pesaría 22.610 kilogramos por cada metro cúbico, o sea, 22,6 toneladas por metro cúbico. Luego tiene el iridio, platinio, oro puro, uranio, mercurio. El mercurio es líquido, ¿sí? Y el promedio de la parte densa, ¿sí?, de los sólidos, sería el plomo, que está en una orden de 11.340. Es la suma de todos los elementos dividido en la cantidad de elementos, es el promedio. El promedio es importante porque el promedio de esta parte líquida son más o menos el valor de 1 del agua, ¿sí? El cuerpo humano tiene una densidad de 955 kilos por metro cúbico, ¿sí? Estamos hablando de un metro por un metro por un metro, pero esa es la densidad en esa unidad del humano. Y el humano generalmente está sobre la Tierra, siendo el medio, ¿sí?, el promedio entre lo que son los líquidos, esta densidad que corresponde más o menos a la que tenemos nosotros, ¿sí? Y luego tenemos por arriba el aceite mineral de 910, el petróleo que tiene 885, el gasoil 860, el alcohol etílico, la madera 775. Hay una diferencia de 5 kilos entre uno y el otro, ¿sí?, que determina la densidad. Y es la razón por la cual estos elementos, ¿sí?, como el petróleo, el aceite, madera, flotan o brotan de la tierra, ¿sí?, como si fueran vertientes o geyser o algo así, ¿se entiende? Por su densidad. Es decir, que están tan abajo, como en el video anterior, que también por la densidad suben hacia arriba. Por abajo de la densidad del cuerpo humano o promedio, tenemos el agua dulce, que es más o menos una atmósfera, que son 1000 kilos por cada metro cúbico, y el agua de mar tiene 25 kilos más que el agua dulce. La leche de vaca tiene 5 kilos más en densidad, ¿sí?, por lo cual el agua de mar flotaría en la leche de vaca. Y la sangre humana tiene en promedio 1070 kilogramos por metro cúbico, ¿sí?, que está entre 1050 a 1080, creo, la densidad de la sangre humana. Y luego acá tenemos un rango entre los 6 kilos y los 600 kilos, que no lo he puesto para no hacerlo tan grande, ¿sí? Y comenzamos con los gases. Es decir, que tenemos el xenón, que tiene 5 kilos 862 gramos por cada metro cúbico. El xenón, tolueno, criptón, azufre, y el ozono es el promedio entre todos los gases, ¿sí? Obviamente este estudio que yo estoy dando es un promedio así nomás, no es específico, no está para demostrarlo científicamente. Pero
el promedio de los gases está entre 2 kilos 143 gramos, ¿sí? Los promedios entre el más liviano y el más pesado, ¿sí? Y el aire tiene una densidad, ¿sí? De 1 kilo 290 gramos, el aire que nosotros respiramos, ¿sí? Es decir, que está por arriba de la densidad del oxígeno, el fluoruro, el argón, el dióxido de carbono, el ozono. Entonces, desde esta Tierra, todo esto es el aire que nosotros podemos respirar, que tendrá la altura de la atmósfera hasta los 40, 50 kilómetros. Luego de ahí ya no habría aire por la densidad y entraríamos que habría monóxido de carbono, nitrógeno, vapor de agua, metano, helio e hidrógeno en la parte más arriba. El hidrógeno tiene una densidad de 0,09 gramos por metro cúbico. ¿Se entiende? ¿Por qué es importante la densidad? ¿Sí? Porque la densidad a nosotros nos genera una diferencia potencial. Si este fuera un mismo elemento, ¿sí? Agua, el peso que ejercen en el contenedor, el agua haría que acá sea más denso el agua que acá. Y eso explicaría por qué acá hay una mayor carga eléctrica que acá arriba. ¿Se entiende? Acá abajo, al estar más comprimido, hay más carga eléctrica que arriba. Y eso es importante entre las densidades, o sea, muchas separaciones, acá hay mucha energía, ¿sí? Acá se mantiene un movimiento de menor a mayor y acá te encuentras de menor a mayor, o sea, hay un intercambio de energía entre las densidades, ¿sí? En el plano, porque siempre las densidades generan un plano, salvo que estén mezcladas, ¿sí? Donde diferentes objetos flotan o se mantienen según la densidad, ¿sí? Pero también por su carga eléctrica. Entonces, si este fuera el aire, ¿sí? Que nosotros respiramos, en su capa más superior, ¿sí? Habría menos carga positiva, ¿sí? Es un ion positivo. Y abajo, cuando está en contacto con las montañas, tiene una mayor carga de positiva, ¿sí? Es más positivo iones por la compresión de su misma sustancia. Más allá que está mezclada, toda esta parte está mezclada con todos los gases que conocemos, ¿sí? Y la Tierra, aquí, en la parte superior, tiene menor cantidad de carga eléctrica y va aumentando a medida que la presión va haciendo más denso su mismo elemento, ¿sí? Y tenemos que abajo es el máximo de su ionización negativa y arriba es un mínimo de su ionización negativa. Entonces tenemos que acá hay positivo y negativo y la razón por la cual, ¿sí? Salen los rayos eléctricos, nosotros podemos hacer descarga eléctrica porque nosotros estamos cargados positivamente, pisamos la Tierra, ¿sí? Y nosotros ganamos electrones y los pasamos al aire y el aire pasa su positivo para abajo, ¿sí? Entonces se genera cierto equilibrio y con el agua de mar pasa lo mismo, ¿sí? Esto a modo explicativo, ¿sí? Tenemos que el agua en su superficie tiene una ionización menor y en su inferior tiene una ionización mayor. En este caso positiva para seguir con el ejemplo. Y la Tierra, ¿sí? Acá tiene mucha carga, el agua acá tiene mucha carga, acá tiene poco. Entonces la diferencia de potencial, ¿sí? Genera que electrones de aquí tiendan a ir hacia acá y los positivos de aquí tiendan a ir hacia allá. ¿Se entiende? Y con otras capas, con otro suelo, con otro terreno, con todas las densidades que ya les fui mostrando. ¿Sí? Entonces acá se genera una carga de ionización, la cual genera y crea la separación, ¿sí? Que nos da a nosotros el plano que estamos viendo. La diferencia de tener la misma carga, seguramente estos dos fluidos se mezclarían y formarían uno. Entonces, en la Tierra tenemos que los rayos eléctricos, ¿sí? Los rayos de las tormentas, ¿sí? Se genera por esa diferencia de potencial. Cuando acá se genera mucha diferencia potencial con respecto a esto, salen los rayos, ¿sí? Se dice que los rayos salen de abajo hacia arriba, que es el movimiento del negativo hacia el positivo. Pero entre la Tierra y el agua es al revés,
¿sí? Del negativo va al positivo. Y la otra capa del negativo va al positivo. Es decir, que siempre hay una retroalimentación, ¿sí? Esta va para aquí y esta va para acá, ¿sí? Una retroalimentación entre las densidades, lo que mantiene al sistema en un cierto equilibrio, una estabilidad. Y a modo de ejemplo, quiero que entiendas, nosotros acá tenemos rayo o energía eléctrica entre el, el aire y la tierra. Entre la tierra y el mar tenemos energía geotérmica. Por darte un ejemplo, que la diferente relación o interacción entre los diferentes elementos cambian el tipo de energía, ¿sí? En esta otra tenemos energía radiactiva, que son todos los elementos radiactivos. Y luego, la parte más densa del fondo de la Tierra, tenemos energía de neutrinos, porque está más condensada, es un material, ponele, más pesado, ¿sí? Que acá. Entonces, vos tenés una batería. Una batería tiene plomo por acá y tiene otro elemento acá, un ácido. La diferencia, ¿sí?, de la carga eléctrica entre uno y el otro genera que del plomo salgan electrones, ¿sí?, hacia el ácido, y de ahí lo toma el Borne, y nosotros tenemos la batería con una cantidad de energía que recorre la batería gracias a esta diferencia de potencial. Entonces, lo importante para tener energía siempre es la diferencia de potencial, y la diferencia de potencial nos da a nosotros dos fluidos de carga ionizante distinta. La reacción entre las densidades, ¿sí?, muchas veces hay paso de corriente, otras hay descomposición, cuando vos galvanizas algo, ¿sí?, generan un montón de procesos de densidad, es decir, que hay una energía que transforma lo físico y en lo químico a la sustancia o a las densidades, ¿sí? Después tener una combinación entre elementos, entre la densidad que es la creación de nuevos elementos. Es decir, que acá, en este punto, siempre vamos a tener una combinación de elementos. Cae el rayo, rompe la piedra, genera mucho calor y ahí tenés pirita. Por darte un ejemplo, ¿sí? Pirita que no está acá ni está acá. Se generan siempre todas las transformaciones entre las densidades en el plano de acción de las densidades. Entonces tenés un sistema caótico en equilibrio. Este es el cielo más alto y esta la tierra más baja, ¿sí?, o más profunda, ¿sí? Tenemos nosotros un movimiento de energía entre las densidades, entre las otras densidades hay niveles de densidades y hay una diferencia potencial entre el más bajo y el más alto que también genera un cambio de energía. Es decir, que vos tenés energía que circula acá, que circula acá, que circula acá y va circulando en diferentes. Tiene muchas capas de energía, ¿sí? Eso explicaría cómo es que tenemos diferentes tipos de energía, incluida la magnética, incluida la energía de los neutrinos y todo lo que habla la ciencia. Se produce siempre entre las densidades. Yo sé que no vas a ver bien esta imagen, pero acá tenemos un tipo de red eléctrica, ¿sí? Y el campo magnético proveniente de un electrojet genera posibles voltajes en la superficie de la Tierra, ¿sí?, condiciones atmosféricas en movimiento, como una carga estática cuando vos frotás un papel y queda pegado a algo, ¿sí?, hace fluctuaciones en la red eléctrica y en la Tierra hay un descenso del voltaje. Nos está diciendo que la diferencia de voltaje, ¿sí?, que no tan solo del cielo, sino que acá, esta flecha dice, grandes corrientes pueden ser producidas, inducidas a desplazarse por la alta conductividad del agua de mar, ¿sí?, que en esta zona negra genera un área de la costa que genera transición abrupta de la conductividad existente entre geología de rocas resistentes y el agua de mar, lo cual genera un potencial eléctrico en la superficie de la Tierra hasta 6 voltios por kilómetro, causa corrientes geotérmicas inducidas, bla bla, ¿sí?, que entra por la toma tierra de esta red eléctrica y genera, ¿sí?, una interferencia, un cambio de voltaje de las redes. No es la mejor imagen, pero tenemos rayos. Tenés rayos acá y sobre arriba tenés otro tipo de rayos que le llaman otro tipo de cosas. Tiene 1.000.000 de voltios
de la corriente de los rayos son 10.000 amperes que duran un microsegundo. La longitud no rectilínea de 1 a 5 kilómetros son 100 rayos por segundo y la forma de los rayos varía. Entonces acá tenés las aureolas boreales, que está en la zona de la ionosfera, 80 kilómetros, ¿sí? Estamos hablando que tenemos otras densidades del helio y demás, ¿sí? Que por densidad están en esta capa de arriba acá, supuestamente nosotros no respiraríamos. Entonces vemos que hay una capa, un plano de densidad, lo cual genera un efecto de ionización, y acá arriba otro efecto de ionización que hace que se genere carga eléctrica para verse las auroras boreales. Pero en la ionosfera o en la termósfera que está por acá arriba, hace que todos los gases estén a 2000 grados centígrados, y es la diferencia de potencial entre las capas de los gases. Misma condición, nada más que esta generada por el Sol. Tenemos una fluctuación de la temperatura y de la carga eléctrica entre el día y la noche, lo que podría provocar que entre el día y la noche cambien la intensidad de los vientos, ¿sí? O también de las condiciones magnéticas del terreno, incluidas las condiciones eléctricas de la descarga a tierra. Entonces, dicho todo esto mostrado con ejemplo, esto a modo teórico para que se entienda, un dibujito croquis hecho a mano que no corresponde con la realidad exactamente, pero da una idea de lo que se refiere en la realidad. Y es la razón por la cual me tomo el trabajo de dividir, ¿sí? Tomar las densidades en una única misma unidad de medida, kilogramos por metro cúbico, ¿sí? Para hacerte entender la diferencia entre las densidades, que expliquen un poco cómo es nuestro mundo. Pero si nosotros decimos que en nuestro nivel terrestre, donde nosotros caminamos, nosotros andamos, es el promedio, el medio de la densidad, que es 955 kilogramos por metro cúbico, la densidad, ¿sí? Y el promedio de esta densidad, incluido otros líquidos más sutiles, tenemos el promedio 775, ¿sí? 775 kilos por metro cúbico. Esto vendría a ser el término medio entre lo que está aquí y lo que está acá para arriba, ¿sí? Es decir, que con esta densidad nosotros nos pondríamos en la mitad de la tabla periódica. Pero en la tabla periódica el elemento neodimio, que es 60, tiene 7007 kilogramos por metro cúbico. Este es el promedio, así como el promedio, el medio, ¿sí? Es esto que yo te digo, que es la madera o el cuerpo humano, que no hay mucha diferencia. El promedio tenemos el neodimio. Es decir que el neodimio estaría en 7000 kilos y está entre la densidad de la tierra y la densidad del hierro. El hierro tiene 7800 kilos por metro cúbico, ¿sí? Si en la tabla periódica el promedio o el medio de la misma es 7000 kilos, acá estaríamos nosotros entre los sólidos, el promedio, ¿sí? De la tabla periódica sería acá entre la tierra. Es decir que todo esto que nosotros vemos acá, en teoría, solamente en teoría, ¿sí? La misma cantidad y diferente cantidad de elementos, como es el promedio, la mitad, tendría que haber la misma cantidad de elementos hacia abajo. No lo conocemos todo, por supuesto, muchos de estos elementos que encontramos en la Tierra son combinaciones de plomo, mercurio con uranio, con arcilla, ¿sí? Que nos dan las diferentes densidades. Es decir, que esto, al ser más pesado, se comprime más y esta capa suele ser más chica. Y esto, como son gases y se expanden más, esta capa es más larga, más grande en volumen y en altura. Bueno, gente, espero haberle explicado más o menos la importancia de las densidades, que es lo que mueve al mundo. Explica muchos de los fenómenos que vemos en el cielo, en la tierra y demás. Y espero que les guste. Nos vemos. Chao, chao.